Hola a todos, somos mucho más pobres y si las cosas continúan así y el gobierno continúa con estas políticas, seremos todavía más pobres. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Somos mucho más pobres. No es cierto que España esté creciendo más que la media de la Unión Europea y que estemos mejor que nadie. Es completa y absolutamente falso. Fijaos en este gráfico por un momento, cortesía del economista con datos de Eurostat. La renta real disponible de las familias de España es la que más ha caído de todos los países de nuestro entorno. Los españoles somos mucho más pobres, nos han empobrecido aumentando masivamente los impuestos y además aumentando masivamente esos impuestos de manera escondida como negándose a deflactar los impuestos a la inflación. Por lo tanto, pagamos muchos más impuestos, ganamos menos y además la inflación se come nuestra renta disponible. Los españoles, los peores. ¡Ojo! Los peores también en que España, fijaos en este gráfico, es alucinante, es campeona de toda la Unión Europea en paro juvenil y en subempleo, porque ojo, en las cifras de paro oficial no se cuentan todas esas personas que están demandando empleo, desocupadas, desempleadas y que no aparecen en las listas y aparecen como ocupados. Es decir, las personas que están fuera de las listas oficiales del paro, pero que están desempleadas. Fijaos el gráfico, es que es espectacular, es que somos líderes en todos los peores datos. Este factor es, además, todavía más sangrante cuando el gobierno habla de récord de empleo. 20,6 millones de personas afiliadas que trabajan menos horas que 19,8. Se hacen todo tipo de cábalas sacando a los fijos discontinuos de las cifras del paro oficial, incluso cuando están cobrando el paro, etc. Pero la realidad, incluso con los datos oficiales, España es campeona de paro juvenil, la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y además campeona en subempleo y en disfrazar empleo, disfrazar paro en esas cifras que os comentaba antes. El paro escondido en España es también el más alto de toda la Unión Europea según VS. Pero es que es alucinante que además nos hablen de gestión. ¿Por qué? Fijaos, con el cuento de lo que ellos llaman la excepción ibérica, nos decían que España tiene el precio de la luz más bajo de toda la Unión Europea. Falso. España, mirad en este gráfico, tiene la tarifa eléctrica un 22% más alta que la media de la Unión Europea. Es una de las más altas de toda la Unión Europea y, ojo, es un 40% más alta que la tarifa eléctrica de Portugal, que también tiene la excepción ibérica. Es decir, que el timo ibérico lo que hace es que paguemos muchísimo más y encima nos cuenten que lo hacen maravillosamente. Ojo con el empobrecimiento de la población española. Porque además, fijaos en este gráfico, el gobierno de España es el que más ha aumentado la deuda de todos los gobiernos de nuestro entorno, y no por poco, más de 3 veces superior al aumento de la deuda media de los países de la Unión Europea. Atención, porque fijaos en el gráfico, países como Portugal y como Grecia no han aumentado la deuda, han reducido la deuda. Entonces, pensadlo por un momento. Mucha más deuda significa más impuestos, más recortes o más inflación en el futuro. Mucha más deuda significa, además, que seremos todavía más pobres habiendo perdido ya poder adquisitivo con respecto a la Unión Europea más que nadie. España, en PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo, es el país que más se ha retrasado con respecto a la media. Estamos en 85 sobre 100, que sería la media de la Unión Europea.
nos estamos empobreciendo cada vez más impuestos, más inflación y menos renta disponible, pero ojo, es que además nos estamos empobreciendo desde hace mucho tiempo, porque el gobierno dice que tenemos la inflación más baja de la Unión Europea. Lo que no te dice el gobierno, obviamente, es que la inflación es acumulativa y que desde que el gobierno está en el poder, la inflación acumulada es del 14,2%. Ojo, eso es, por supuesto, la inflación calculada por el IPC del Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, recapitulemos. Somos mucho más pobres y más pobres que la media de nuestro entorno y que ninguno de los países de nuestro entorno. Somos campeones en paro, campeones en subempleo y campeones en tasa de paro escondida, campeones de paro juvenil. A pesar de la recuperación del turismo y además aumentando y disfrazando el paro con el factor más tremendo que puede haber, que es disparar la contratación pública. El 55% del empleo creado desde el 2019 es público, que se paga ¿con qué? Con más deuda. ¿Y la deuda con qué se paga? Con más recortes, más inflación y más empobrecimiento de la población. No solamente eso, sino que tenemos la séptima tarifa eléctrica más alta de toda la Unión Europea, con todo ese subterfugio del tope del gas, ojo, y un 40% superior a la de Portugal, un 22% superior a la media de la Unión Europea. Y que nos hemos endeudado, el gobierno de España ha endeudado a todos los españoles 5 veces más de lo que se ha endeudado la media de la Unión Europea, mucho más que ningún otro país. Que la inflación acumulada es de más del 14% desde que gobierna Sánchez. Somos muchísimo más pobres. Y como las políticas sigan siendo las mismas, vamos a ser todavía más pobres, seguiremos siendo campeones de paro, seguiremos siendo campeones en pérdida de poder adquisitivo, seguiremos siendo campeones en aumento de deuda y todo eso lo pagan siempre los ciudadanos y además los que más lo sufren son precisamente los más desfavorecidos. Que no te engañen.